Bienvenido a esta nueva serie de videos de química donde aprenderás todo para volverte un experto. Bien, empezando, definimos a la química como la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, entre las que destacan la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La materia va a tener tres propiedades generales. Volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, puede estar medido en litros, centímetro cúbico y metro cúbico. Va a tener también masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo, puede ser medido en gramos y en kilogramos. Y la tercera es el peso, que es la fuerza de atracción que se ejerce sobre la masa de un objeto. Puede ser medida en newtons y en joules. Una de las leyes más importantes aquí en la química es la ley de conservación de la materia propuesta por Lavoisier, en la que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O también lo podemos definir como que en una reacción química la cantidad de reactivos va a ser la misma que la cantidad de productos. Continuando tenemos los postulados de la teoría cinético-molecular, que son cuatro. El primero que dice que la materia está formada por partículas llamadas átomos. Recordemos que átomos o átomo es la partícula más pequeña de la materia e indivisible. El segundo postulado dice que las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción, en este caso que también las conocemos como fuerzas de cohesión. Para el caso de los sólidos va a ser muy fuerte, los líquidos va a ser moderada y de los gases va a ser muy débil o nula. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, las fuerzas de cohesión nos van a decir qué tan separadas o juntas están las partículas. Para el caso de los sólidos va a ser muy fuerte porque se van a encontrar muy pegadas, muy juntas, como si fueran muéganos. En el caso de los líquidos va a ser moderada porque va a ser medianamente junta. Lo que va a hacer es como si estuvieran bailando slam. Van a estar, como dije, medianamente juntas, pero no tanto. Y para el caso de los gases va a ser débil o nula porque la fuerza de cohesión es muy baja o nula porque se van a encontrar en movimiento constante de un lado a otro y no hay fuerzas de cohesión que los mantengan juntas o unidas. Para el caso para el tercer postulado dice que entre las partículas no hay nada, solo espacio vacío. Eso significa que no va a haber ninguna partícula o algún otro agente entre el espacio vacío. Y por último, el cuarto postulado es que las partículas están en movimiento constante. Esto se conoce como energía cinética, que nos va a ayudar a entender diversos fenómenos y transformaciones entre los estados de agregación. Continuando con el tema, aquí tengo las características de los tres estados de agregación que vimos hace un momento: sólido, líquido y gas. Para el caso de cómo están las partículas para los tres estados de agregación, en el caso de los sólidos van a estar muy juntas, para el caso de líquido medio juntas y para los gases van a estar muy separadas. En el caso de la fuerza de cohesión de los sólidos ya vimos que es alta, por lo tanto las partículas van a estar muy juntas porque lo que explicaba hace un momento van a estar muy juntas, por lo tanto la fuerza de cohesión va a ser muy alta o alta. En el caso de los líquidos va a ser mediana porque voy a explicar porque están medio juntas. Lo que explicaba igual hace un momento. Y para el caso de los gases la fuerza de cohesión va a ser baja. ¿Por qué? Porque están muy separadas. Se van a estar encontrando moviéndose de un lado a otro. Para el caso de volumen tenemos que para los sólidos es definido, lo mismo para los líquidos y para los gases es indefinido. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí ya teniendo la forma, vemos que para sólido y líquido, perdón, para sólido nada más va a ser el volumen, va a ser definido, al igual que su volumen. Para el caso de los líquidos y gases van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Un ejemplo de los líquidos sería botellas de agua o botes de jugo. Para el caso de los gases, un ejemplo sería los tanques de gas, que van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. En el caso tenemos otra propiedad que es una densidad que se define como masa sobre volumen. En el caso de los sólidos va a ser muy alta la densidad, los líquidos va a ser mediana y los gases va a ser baja. En este caso la densidad tiene que ver con problemas de química general en el caso de disoluciones y también el tema de disoluciones en química analítica. En el caso de la compresión de los sólidos no se van a poder comprimir, los líquidos va a ser medianamente o media, y para el caso de los gases sí se pueden comprimir porque, como dije, adoptan la forma del recipiente que los contiene. El caso del punto de fusión de los sólidos va a ser muy alto. Un ejemplo de estos son los metales que tienen un punto de fusión, normalmente tienen puntos de fusión muy altos. En el caso de a partir de arriba de los 200 grados hasta los 300 o dependiendo con qué metal se esté trabajando. Para el caso de los líquidos el punto de fusión va a ser mediano y los gases va a ser bajo.
Un ejemplo también de esto sería de los líquidos, que un ejemplo sería el alcohol, que creo, si no me equivoco, tiene 78, punto de fusión es 78 grados alrededor. El caso de la energía cinética de los sólidos va a ser baja, porque no se, al momento de que la fuerza de cohesión no es muy alta, no se van a estar moviendo, si acaso muy poco, pero por eso se considera baja. En el caso de los líquidos va a ser media, si se van a encontrar moviendo de más o menos, medianamente, como hace un momento lo decía. Para el caso de los gases, la energía cinética va a ser muy alta, porque como dije, se van a estar encontrando, moviendo se van a encontrar moviendo de un lado a otro. Un ejemplo de esto es normalmente en preguntas de exámenes de admisión, exámenes de prueba y en algunos casos de exámenes de licenciatura, preguntan ¿qué sucede al calentar un gas? Lo que va a suceder es que al aumentar la temperatura vas a aumentar su volumen y su energía interna, porque vas a aumentar el volumen porque se va a expandir el gas, y va a aumentar su energía interna porque se van a estar moviendo mucho más rápido las partículas. En el caso aquí tenemos un diagrama de la transición entre los estados de agregación. Vemos que está de sólido a líquido, se conoce como fusión. Un ejemplo de esto sería derretir hielo o derretir un cubo de hielo. Para el caso de líquido a sólido se conoce como solidificación. Igual otro ejemplo muy sencillo sería congelar agua en el refrigerador o hacer hielo. Para el caso de líquido a gas se conoce como ebullición o evaporación. Un ejemplo de esto sería hervir té o agua, o cuando el agua se evapora de los ríos y los mares cuando se va a las nubes. El caso de gas a líquido se conoce como condensación. En este caso también sería lo mismo con el ciclo del agua. Cuando se evaporan el agua de los ríos y los mares se suben a las nubes. Bueno, es absorbida por las nubes. Como las nubes actúan como si fueran un algodón o una toalla, que al momento de que llegan a absorber mucha agua, ya llega un momento en que no pueden absorber más agua y se precipita, lo que llega a causar que llueva. En el caso de sólido a gas, se conoce como sublimación. Va a haber dos especies que pueden lograr esto. En este caso es el yodo y el hielo seco. Y tenemos también que de gas a sólido se conoce como deposición. Y bueno, eso sería la primera parte del video. Espero te haya gustado. Pero continuando con las propiedades de la materia, tenemos a las extensivas o generales, que sí dependen de la cantidad de materia. En este caso tenemos masa, peso y volumen. Como ya lo hemos visto en la parte pasada, estas tres son propiedades generales de la materia. Bueno, además de que debemos a tener longitud y área. Para el caso de las intensivas, esas no dependen de la cantidad de materia. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos viscosidad, que es la resistencia de los líquidos a fluir. También tenemos a la maleabilidad, que es la capacidad de los metales para formar láminas. Y la ductibilidad, que es la capacidad de los metales para formar hilos. En este caso, un ejemplo sería el alambre de cobre o cable de cobre. Y los alambres que usan para acercar, o incluso alambres de hierro. En el caso también tenemos a la densidad, que ya hemos visto igual la parte pasada, que es una relación de un objeto entre masa y volumen. En este caso aquí tenemos tres dibujitos. En este caso el volumen va a ir aumentando, es más grande, por así decirlo, porque recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bueno, en este caso la masa va a ser la misma, pero el volumen va a ir cambiando. No, en los tres vamos a tener 10 gramos, pero el volumen, o bueno, el espacio que ocupa va a ser diferente. Además de que debemos tener punto de fusión, punto de ebullición y estas nuevas dos propiedades que se llaman capilaridad y tensión superficial. Pero esas ahorita las vamos a ver. Bueno, en el caso del punto de fusión, recordemos que es la temperatura necesaria para transitar del estado sólido al líquido. O también lo puedes encontrar como la fase del sólido y líquido, que es en equilibrio dinámico. Lo mismo para el punto de ebullición, temperatura necesaria para transitar del estado líquido al gaseoso. O también lo puedes encontrar como la fase líquido y gas, que es en equilibrio dinámico. Bueno, aquí es una gráfica en grados Celsius, donde representan las fases del agua. En este caso vemos que hay un cubo de hielo, la segunda interfase, que es sólido líquido, y la tercera fase, que es líquido gas. En este caso aquí puse puntitos para representar un gas, en el caso de que no se vea. Y vemos que va cambiando la gráfica. En este caso estos tres puntitos que puse se conocen como calor específico en la gráfica. ¿Pero qué es calor específico? Bueno, el calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia. En este caso vemos que nuestro diagrama es nuestra gráfica es del agua. Y hasta que no se rompan las fuerzas de cohesión, no se puede aumentar la temperatura. Recordemos que las fuerzas de cohesión eran las fuerzas que mantienen unida a la materia. Bueno, en el caso de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y bien, ahora vamos a tener un diagrama entre la relación entre P y energía cinética. Esto es temperatura constante. Bien, yo suelo denotar a P y T como presión y temperatura. En caso de S como energía cinética.
En el caso de un gas, vamos a tener que a presión de una atmósfera la energía cinética va a ser lenta, por lo tanto su movimiento va a ser lenta. ¿Esto qué significa? Bueno, recordemos que las fuerzas de cohesión en los gases van a ser bajas o nulas. Esto quiere decir que en su estado natural se van a encontrar haciendo esto. Las partículas se van a estar moviendo de forma lenta, pero ¿qué va a pasar al aumentar la temperatura? O en este caso, la presión, vemos que su energía cinética va a ser mayor, por lo tanto, su movimiento va a ser muy rápido. Las partículas se van a encontrar como si fueran flash o si estuvieran bailando ska. Van a estar moviéndose muy rápido de un lado a otro, chocando entre sí mismas, con al mismo tiempo que con el recipiente de que las contiene. Van a estar chocando. Y bueno, en el caso de estas nuevas dos propiedades que son capilaridad y tensión superficial, la lámina pasada las marqué con color azul y la resalté. ¿Esto por qué? Bueno, pues resulta que la capilaridad y la tensión superficial únicamente van a ser propiedades de líquidos, no van a ser ni de sólidos ni de gases. Esto para que lo notes muy bien. Bueno, ¿qué es la capilaridad? Bueno, la capilaridad es la capacidad de un líquido para subir a través de un tubo y en este caso va a depender de la tensión superficial y la cohesión, que son fenómenos de superficie, pero ese es tema de otro video. Bueno, la tensión superficial no. Bueno, vemos que también que le confieren subir o bajar por un tubo desafiando la gravedad. Un ejemplo de esto son los jugos, las bebidas en popotes y vasos. En este caso, también tenemos a la tensión superficial. Y en este caso vemos que, bueno, aquí en mi ejemplo es un vaso de agua y por encima tiene un insecto. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando vemos normalmente que un insecto está parado, una mosca, un mosquito, decimos, ¿por qué no se hunde? Bueno, eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Bueno, en este caso, un tipo de fuerza intermolecular es el puente de hidrógeno, que lo vamos a ver más adelante en enlaces químicos. Y fuerzas intermoleculares. Bueno, resulta que los puentes de hidrógeno se van a estar uniendo entre sí y van a formar una capa invisible que no se va a ver, pero va a estar formada arriba en la superficie del líquido, perdón. Y las fuerzas de los otros puentes de hidrógeno, perdón, se van a sedimentar y por lo tanto la capa que es invisible va a ser mayor a las fuerzas de atracción de las otras moléculas. Es decir, aquí van a quedar la primera parte del agua, por así decirlo, y aquí arriba van a estar los puentes de hidrógeno que formaron las primeras moléculas de agua. En este caso lo que le va a permitir a un insecto poder caminar sobre el agua o sostenerse sin hundirse. Eso se conoce como tensión superficial.